contarle que hoy estamos leyendo Juan capítulo 4, 1, 26, 39 y 42. ¿Y qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la historia de una mujer que lo que ella no pudo cambiar en toda su vida, Jesús se lo reveló. Y en cuestión de momentos el Señor no solo se le revela, pero hace un cambio en su vida y ella se vuelve una evangelista de una manera extraordinaria. Es una historia preciosa, yo creo que es una historia inspiradora para ver exactamente lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que se rinde y alguien que dice, sí, hay un Dios. Y de hecho, hoy es miércoles del recuerdo y yo tengo una canción que traigo. ¿Sí? ¿Cuál? No hay Dios tan grande como tú. Ahí está. No lo hay. Aguanta, ahorita. Me llega. Amigos, no hay Dios tan grande como nuestro Dios y ese Dios tiene poder. Y hoy estamos hablando con este tema que es En Conexión con Dios. Vamos a ver la presentación del video y luego arrancamos con mucha pasión a leer esta historia y sobre todo a escuchar lo que el Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy. Veamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos entonces con esa historia emocionante, una de mis historias favoritas de la Biblia. Está en Juan capítulo 4, versículo 1 al 26 y después nos vamos a saltar hasta el versículo 39 para ver el desenlace de esta gran historia. Y nos dice así: cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue por otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad de Jacob. Le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí. Junto al pozo eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar comida. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Verso 13 dice, Jesús respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le contestó y le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe de adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora nos vamos al verso 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Qué lindo, una historia sublime en todas las formas posibles, y una de las cosas que yo quiero destacar es que cuando esta mujer empieza a percibir lo que está pasando, esta samaritana, ella tiene sed, ella confiesa su necesidad, ella tiene sed y ella sabe que necesita del agua de la cual este hombre que ella no conoce le está hablando.
Pero algo ella percibe y le dice, miren qué linda esta parte. Le dijo a la mujer, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Yo percibo que ella estaba diciendo, ¿será Él el que está viniendo? ¿Será Él el Cristo? Y saben que la primera vez que Jesús se revela a alguien es en este momento. Es a esta mujer que ha tenido a bien entender que Jesús es el que puede saciar esa agua. Y entonces Jesús le contesta y le dice así. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy, ese yo soy es la personificación de Dios en Jesucristo mismo, y Él se revela a esta mujer que tenía tanto pasado, que tenía tanto dolor y que nada lo saciaba en este mundo. Esa mujer tuvo a bien sentirse sedienta, expresar su necesidad y sobre todo descubrir que el Cristo era capaz de poder saciar esa sed. Así que, amigos, dos cosas que quiero resaltar. Ese es uno. Y la otra es que esto lo entenderá Carol mejor que yo cuando dice en el versículo 23, pero la hora viene y llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Son dos temas que quiero que traigamos a la mesa. ¿Por qué? Porque el primero revela quién es el Cristo y lo que hace en nuestra vida, y lo segundo es qué hacemos aquellos que nos hemos encontrado con el Maestro de Galilea y que lo adoramos con todo nuestro corazón, mi querida Carol. Ay, sí, miren, es una historia tan completa de principio a final, y la verdad es que por eso quisimos saltarnos los versículos para entender este final y ver cómo Jesús nos encuentra en cualquier circunstancia que nosotros estemos. O sea, estaba yo estudiando acerca de esta historia hace ya algún tiempo que me tocó dar un estudio bíblico acerca de esta mujer, y dicen que Jesús no tenía por qué pasar por Samaria. Él iba de Judea a Galilea, pero el camino más corto era por Samaria. Pero los judíos no tomaban este camino porque ellos con los samaritanos no se llevaban bien y pensaban que pasar por ahí era como pérdida de tiempo. ¿Por qué me voy a relacionar con estos que no son del pueblo de Dios? Y entonces se daban a la tarea de caminar más, redondear esta ciudad y llegar a Galilea. Pero Jesús dice, Él necesitaba pasar por ahí. Necesitaba tener este encuentro con la mujer, porque nos da a nosotros una enseñanza de cómo Él nos encuentra en el lugar, en la situación en el que estemos. Esta mujer estaba viviendo tanto dolor que iba al lugar, a este pozo a sacar agua cuando ninguna otra mujer estaba ahí. Todas las mujeres iban muy temprano para que el sol no les pegara, ¿verdad? Y el sol no las cansara. Pero esta mujer iba al mediodía, en el peor momento para ir al pozo. Pero iba porque no quería toparse con las otras mujeres que tal vez la habían juzgado, habían hablado mal de ella. Imagínense la vergüenza que esta mujer sentía de relacionarse con otras mujeres. Pero Jesús la encuentra ahí en su situación y entonces le ofrece de esa agua que va a quitar su dolor, que va a saciar esa necesidad de ser amada, de ser atendida, de ser vista en realidad. Por eso es que esta mujer había tenido muchos maridos, porque tenía esa necesidad, y yo me identifico con ella, porque les conté que tengo esa tendencia a creer que valgo por lo que hago, para sentirme amada, y esta mujer quería sentirse amada. Entonces por eso había tenido esta cantidad de maridos, pero Jesús la encuentra ahí y le ofrece esta agua viva. Y después de esta transformación, Samaria es evangelizada por esta mujer que fue transformada por esa agua viva. Y entonces también Jesús le da esa fórmula de cómo nosotros conectarnos con el Padre, que es a través de la adoración. Y eso, queridos amigos, de verdad, hace esta historia algo que nosotros podemos ponerlo como estilo de vida cada día en nuestra vida. Cuando nosotros cada día, no es un encuentro único en nuestra vida, todos los días podemos encontrarnos con aquel que nos va a dar esa agua que va a saciar nuestra sed. Entonces, naturalmente nos postramos ante Él y adoramos y empezamos a contar a otros lo que Él ha hecho en nuestra vida. Julio. Una de las cosas que me encanta es que esta mujer tenía un pasado oscuro, ¿verdad? Digamos que el mundo religioso de la época no le hubiese dado cabida, de hecho, seguramente, y no sé si actualmente también tendría cabida. Sí. Sin embargo, ese encuentro con Jesús la convierte de un pasado oscuro, inmediatamente la convierte en una vocera del reino. Y esa parte es increíble, porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido un pasado oscuro, verdad? Y en el Señor, en esa conexión, como usted bien dice, que no es una conexión que yo creo que a veces cometemos el error de pensar de que es una oración y de inmediato mi vida cambió como un mundo mágico, sino que es un proceso de conexión continua, ¿verdad? De todos los días buscar del Señor.
cómo nosotros también hemos pasado de ese lado oscuro a tener un encuentro con el Señor. Es una relación, repito la palabra que decía al inicio, una relación de alto voltaje. Ese voltaje del Señor, la presencia del Señor es capaz de transformar. Algunos dicen que el pasado no se puede cambiar y yo creo que el Señor usa el pasado de esta mujer para decir, esto era y a partir de hoy es otra persona, ¿verdad? Se encontró conmigo y es lo que ha pasado con nosotros, ¿verdad? Nos hemos encontrado con el Señor y hay un antes y un después. Esto era Julio y se encontró con el Señor y a partir de ahora es una nueva persona, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de ser voceros del Señor. No solamente los que estamos hoy en el programa, sino usted también que está en casa tiene la oportunidad de ser un vocero del reino del Señor, aunque usted diga mi pasado es muy oscuro, cómo el Señor me va a elegir a mí, cómo yo le voy a hablar a alguien del Señor. Usted puede ser un vocero del Señor hoy mismo. Totalmente de acuerdo con ustedes, queridos amigos, y escuchando esta historia, porque cuando ustedes ven el versículo que Carlos nos hablaba y lo que le pasa a la samaritana, pero vemos lo que aquí Jesús le responde, dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Saben qué denota este texto bíblico? Que hay muchas fuentes en nuestra vida, hay muchas fuentes distintas que tienen la capacidad de quitarnos la sed. O sea, nos llenan esos vacíos. El vacío del cariño, el vacío de la aceptación, el vacío financiero, en fin, hay muchos vacíos que nosotros tenemos y hay cierto tipo de aguas, hay ciertas fuentes de provisión que nos sacian, pero nos sacian temporalmente. Tomamos de esas fuentes, nos sentimos contentos y de repente otra vez viene una situación, un problema y nos sentimos drenados o alguien viene y nos lastima y nos sentimos devastados. Pero Jesús dice, ¿saben qué? Los que tomen de esas aguas volverán a tener sed, pero hay una sed que esa sed solo yo la puedo saciar. Hay un tipo de agua que solo yo la puedo dar. Y amigo, esa es un agua especial. Es un agua que Jesús dice, yo te daré porque Él es la fuente. Y dice después, más bien el agua que yo les daré será en Él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Entonces me acordaba de una canción que cantábamos hace muchos años para ministrar. Decía, hay una fuente en mí que está brotando, que está viniendo y que está fluyendo dentro de mí. Es agua de vida eterna y eso es lo que nos termina pasando. Nosotros fluimos después del agua que Él nos da a nosotros. Eso es un agua que salta para vida eterna, es un agua que bendice a los demás, es un agua que riega, que trae palabras de bendición. Y amigo, de esa palabra, de esa agua te estamos hablando el día de hoy. El tema es fenomenal, que es en conexión con Dios. Y yo creo que tenemos que decirle Señor y orar, Señor, y preguntarle, Padre, ¿estaré yo bebiendo de un agua que me está dejando vacío de alguna manera o que no me sacia por completo? Y yo quiero que Dios nos permita, a través de la oración que le pido a mi querido Julio Calo, que podamos hacer, que podamos decirle, Padre, revélame si yo estoy yendo a las fuentes equivocadas, enséñame, muéstrame esas fuentes que realmente no pueden ser y regálame de esa agua que tú y solo tú me puedes dar. ¿Qué te parece si oramos? Yo quiero invitarlo a que me acompañe en esta oración y juntos le digamos al Señor, Señor, tú conoces la sed que hay en mi interior, tú conoces lo que hay en mi corazón. Señor, tú sabes que he intentado, que he buscado saciar esa sed, esa necesidad a través de acciones, a través de obras, a través de ideas, Señor, y no ha sido suficiente. Hoy quiero pedirte, Señor, que vengas a mi vida y me des de beber de esa agua que sacia. Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, no un encuentro, Señor, solamente de domingo, sino un encuentro que permanezca cada día de mi vida, en donde a través de mi vida pueda, Señor, dar testimonio de lo que tú estás transformando en mi vida. Así que, Señor, te pedimos, sacia la sed que hay en nuestro interior y te pedimos, Señor, que ese encuentro transforme nuestra vida hoy, Señor, y que hoy podamos decir, hay un antes y un después, porque me encontré con Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Vaya con Dios. Nuestra vida puede cambiar a través de este poder. Él es dunamis, o sea, en su original Él es dinamita, Él es poder, Él es sensibilidad, Él es emociones, o sea, y quiero recordarte algo importante. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él tiene de verdad voluntad, emociones y es poderoso para hacer cosas, pero es una persona y tú tienes que invitarlo, decirle, Señor, yo quiero estar conectado contigo y entonces va a fluir a través de Él ese poder para que tú puedas vivir una vida conectado a la fuente de poder que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el conector de esa fuente de poder a nuestro Dios? Es ese Espíritu Santo. Así que, amigos, vamos a ver la presentación del video y por supuesto arrancamos con la lectura. Veamos. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino.
Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Mire, ¿y por qué estamos hablando de conexión con Dios? El autor acá nos tiene este gran tip para que nosotros podamos vencer el dolor, la decepción y todo este pasado que si nosotros se lo entregamos a Dios vamos a tener una vida en abundancia. Y nos dice el autor, la fe por sí sola no puede tratar el dolor y la devastación de las heridas, complejos y hábitos que hay en nuestra vida. Para librarnos del dolor tenemos que tomar la decisión de, escuche bien, conectarnos al poder de Dios. Hay un montón de personas que no tienen poder en su vida porque no están conectados al enchufe. Cuando estamos conectados al poder de Dios, Él nos provee de todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, otra versión dice de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La corriente trifásica de Dios consiste en poder, amor y dominio propio, los tres elementos precisos que necesitamos para vivir saludables e íntegros, y ampliemos uno a continuación cuáles son. Así que hablemos acerca del poder. Necesitamos poder para romper hábitos que no podemos romper. Suena como a confusión esto, ¿no? Pero se lo repito, necesitamos poder para romper hábitos que no podemos romper, para hacer lo que sabemos que es bueno, pero somos incapaces de hacer por nuestra cuenta, para liberarnos del pasado y dejar a un lado los malos recuerdos y para emprender la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Pero hemos descubierto que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos un poder mucho más grande que nosotros mismos. Necesitamos conectarnos al poder de Dios. El segundo es el amor. Necesitamos amor de verdad. Queremos ser capaces de amar a la gente y recibir su amor. Necesitamos desechar el temor de ser lastimados por quienes amamos. Nos falta tener la capacidad de establecer relaciones profundas, significativas y auténticas en lugar de relaciones superficiales, dañinas y egoístas. Tercero, dominio propio. También necesitamos templanza o dominio propio, pero no podemos controlarnos hasta que seamos controlados por Jesús. Cuando Él está en control, entendemos, quizá por primera vez, lo que significa tener todo bajo control. Cuando ya no tratamos de levantarnos del piso sin ayuda de nadie, veremos cómo Jesús acude a ponernos en pie. Usted puede tener acceso al poder de Dios si se mantiene conectado al poder divino. Ahora usted podrá preguntarse, ¿cómo me conecto al poder de Dios? Es simple, creyendo y recibiendo. Primero, crea las 3 verdades acerca de Dios que vimos ayer. Crea que Dios existe, crea que usted sí le importa, y tercero, crea que Él tiene el poder para ayudarle. Luego, recíbalo en su vida. Diga con sencillez, Jesús, pon tu espíritu en mí. El concepto aquí es muy simple, pedir ayuda. Se necesita valor para decirlo. Esta es su conexión al poder. Ayúdame, Dios, necesito tu ayuda en mi vida. Cuando por fin se decida a pedir ayuda, Dios acudirá. ¿Qué padecimientos tiene hoy? ¿Atraviesa aguas profundas? ¿Siente como si fuera a ahogarse y no tiene escapatoria? ¿Está pasando por el fuego de la opresión? ¿Arden las llamas en su vida? ¿Siente que está atascado y no puede salir del hoyo? ¿Le faltan fuerzas? El poder de Dios está a su disposición ahora mismo. A una simple decisión de distancia, todo lo que tiene que hacer es creer y recibir. Es importante saber que cuando pedimos ayuda, quizás tengamos que enfrentarnos cara a cara con algunos problemas reales que tal vez hayamos querido eludir en el pasado. Tal vez tengamos que correr algunos riesgos, pero es indispensable seguir adelante tomando una decisión y poniéndola en acción. Bueno, y es interesante ver esto porque, como bien decían los comentarios Julio y Carol, dice, primero crea las 3 verdades acerca de Dios que vimos ayer. ¿Cuáles son? Que Dios existe, que a usted le importa y que Él tiene el poder para ayudarle. O sea, eso es fundamental. O sea, si nosotros no creemos que Él existe o no lo creemos que existe como existe, o si no creemos que nosotros le importamos a Él, es muy difícil que lleguemos a pedir ayuda. O sea, ¿por qué? Porque yo voy a poder pedir ayuda cuando creo que alguien me puede dar. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de un doctor, si yo me siento mal, si no me siento bien físicamente, tengo una dolencia y yo creo
que el doctor es capaz, yo voy con cierta fe de creer que el doctor me va a poder recetar algo. O sea, creemos en él. Pero si yo no creo que el doctor sea capaz, entonces ni siquiera puedo ir a buscar esa sanidad porque no va a venir. Correcto. O sea, y eso es lo que creo que, Julio, a veces nos encontramos nosotros. Ese poder está disponible, pero tengo que creer en él. Sí, y creo que es lo que nos pasa muchas veces con el tema de la fe, ¿verdad? Al inicio de la lectura decía, la fe por sí sola no puede tratar el dolor y la devastación. Es el ejemplo que les decía de la persona que conectaba el teléfono de un lado y no lo conectaba a la fuente de poder. Y a veces llevamos una vida religiosa así, en donde quizás sí cumplimos con ciertos rituales, con ciertas acciones, pero no nos conectamos con el Señor todos los días. Luego dice, hay un montón de personas que no tienen poder en su vida porque no están conectados al enchufe, dice la lectura. Y creo que nosotros debemos estar bien conscientes que necesitamos conectarnos al Señor, ¿verdad? Necesitamos ir al Señor todos los días, necesitamos pedirle que nos limpie, que nos perdone de nuestros pecados, que nos acerque a Él, que su Espíritu nos acompañe, lo decía la lectura también. Y nosotros no podemos llevar una fe a distancia, así como ahora hay carreras a distancia, ¿verdad? Uno puede estudiar vía remota. La fe no funciona así, ¿verdad? No podemos llevar una fe remota, así como que a ver cuándo, Señor, me conecto y platicamos un poquito, ¿verdad? Pero cuando tenga necesidades sí te voy a buscar y ahí sí voy a orar, ¿verdad? Conectémonos con el Señor todos los días como una necesidad, así como es comer. Y conocí a alguien que decía, yo no desayuno si antes no hablo con el Señor. Así es. Y era su rutina. Entonces él decía, aquí está su desayuno, no puedo desayunar todavía porque no he hablado con el Señor. Y era su forma de demostrar que tenía necesidad del Señor tanto como de comer. Así es, y tanto como respirar, ¿verdad? O sea, yo creo que al final de cuentas así es. Y déjame decirte, Julio, yo creo que uno tiene que asumir ciertas posturas en su vida y ciertas decisiones. Por ejemplo, así como esa que estabas diciendo, yo no salgo de mi casa si antes no tuve mi devocional con Dios. Entonces no lo hago porque soy pastor, lo hago porque sé que yo en mi carne tengo todo el potencial de arruinar mi vida, de tomar decisiones en mis propias fuerzas, de hacer las cosas con un temperamento descontrolado y desbordado. O sea, lo sé. Entonces yo necesito de Dios todos los días de mi vida y mi compromiso es, Señor, yo no salgo de mi casa sin buscar, sin orar contigo, sin hablarte, sin poner una canción, o sea, tener mi propio tiempo devocional. Y a veces la gente cuando uno lo cuenta dice, qué espiritual suena. No es espiritual. Bueno, voy a repetir. Sí es espiritual, pero no es espiritualoide. O sea, Sí. no es en el sentido de, que el siervo de Dios está... No. Necesito de Él. O sea, desesperadamente. Entonces, ¿qué hago? Creo que Él me está escuchando, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice a nosotros que por nada estemos preocupados, si no sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en oración, súplica y acción de gracias. Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu mente y tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Yo reconozco a diario que necesito de Dios para mis desafíos, para mi etapa, para mi familia, para mis hijos, para mis padres, para todo lo que hago. Entonces, ¿qué termina pasando? Entonces Dios aparece, pero me conecto, Carol. Claro que sí, y lo hacemos porque entendemos que necesitamos de esta fuente de energía trifásica que nos dice el autor para poder tener una vida saludable, una vida íntegra delante de Él. Necesitamos el poder, el amor y el dominio propio. Y fíjate que cuando nosotros vemos estas tres cosas, necesitamos poder que no nos viene de nuestras propias fuerzas. Hoy, ¿qué nos dicen las redes sociales? ¿Qué nos está diciendo el mundo? Tú puedes. Tú puedes, la fuerza viene de ti mismo. Es que no podemos un ratito nada más. Pero si no estamos conectados a la fuente de poder que es ilimitada, nuestras fuerzas se van a acabar. Si nosotros no estamos conectados a esta fuente de amor, vamos a seguir teniendo relaciones superficiales. Y fíjense que a mí me pasó una etapa de mi vida, yo soy muy relacional, pero una persona me dañó muchísimo. Entonces yo con mis labios dije, ya no más, ya no me voy a conectar con las personas y dejé que esta herida cambiara muchas cosas dentro de mí. Pero ¿saben qué? Entendí y Dios fue sanando con mucho amor, me fue enseñando que necesito estar conectada a la fuente de amor para tener relaciones profundas en realidad. Y así como una persona me había herido, a través de otra persona, Dios sanó mi corazón. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Que cuando estamos conectados a esa fuente de amor que es Él, Dios usa a personas también para sanar nuestro corazón, para sanar nuestras heridas, y entonces viene ese dominio propio para mantenernos en ese camino de constante conexión con el Señor. Así que necesitamos estar conectados con esta fuente trifásica de poder para tener una vida saludable. Si tú quieres tener una vida saludable en todos los aspectos de tu vida, si tú quieres mantener una vida íntegra, necesitas estar conectada cada día con esta fuente trifásica. Y cuando hablamos de una fuente trifásica, ¿verdad? Cuando hablamos de corriente trifásica, es la fuente de corriente más, o sea, accesible comercialmente, más poderosa, Claro. ¿verdad? Porque tiene mucho fuerte, o sea. Entonces, ¿qué creo que hay que hacer? Entender eso. Ahora, les traigo a ustedes esta pregunta. Dice así, cuando Carol leyó al principio, decía,
La fe por sí sola no puede tratar el dolor y la devastación de las heridas, complejos y hábitos que hay en su vida. Para librarnos del dolor tenemos que tomar la decisión de conectarnos al poder de Dios. Es interesante esa frase porque cualquiera diría, bueno, la fe es suficiente. Entonces me pregunto, ¿qué piensan ustedes de esa frase? A ver, ¿qué piensan? Yo creo que, bueno, alguien decía en una ocasión que los cristianos no mentimos cuando hablamos, sino cuando cantamos. Y porque a veces le cantamos cosas al Señor que en la práctica no vivimos, ¿verdad? Entonces le decimos al Señor una canción, Señor, te necesito, te amo más que a mi vida, y le decimos muchas cosas, pero cuando hay que apartar tiempo para estar con Él, nos cuesta mucho. Y yo entiendo lo difícil que es, porque para mí también es una lucha, ¿verdad? Muchas veces el corre del día me hace pensar en que no tengo tiempo para el Señor, ¿verdad? Y es un desafío, pero creo que debemos ser más consistentes en nuestras palabras, ¿verdad? Y no solamente vivir de lo que pasa el domingo en una reunión, sino estar de primera fuente, directamente con el Señor todos los días. Así es, y yo me ponía a pensar en eso, porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad? O sea, tenemos que añadir. Entonces, para tratar, por ejemplo, el dolor, hábitos destructivos que podemos tener en la vida o cualquier cosa de la que queremos tener el control, ¿qué necesitamos? Porque aquí dice, la fe por sí sola no puede tratar el dolor y la devastación. Necesitamos el poder de Dios. O sea, tenemos que tomar decisiones, actuar, pero conectados a la fuente. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, quiero contarles que continuamos con la lectura. Dice, pongamos en acción, es lo que estamos hablando, el buscar la ayuda de Dios. Dejar de negar la realidad y confiar en que Dios les dará el poder para enfrentarla puede ser un ejercicio diario por algún tiempo. El poder de Dios es real y extraordinario, y a medida que usted se mantenga conectado a ese poder, día tras día aprenderá a confiar más y más en Dios. Nuestra tarea es clamar por su ayuda y saber que Él cumplirá su promesa de atender nuestro clamor y ayudarnos. Miren qué interesante, ¿verdad, amigo? Ese clamor, y eso venía desde que leí la lectura y ahorita lo sentí otra vez, es Jeremías 33:3, cuando el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sabes que hay una solución para tu problema, hay una solución para la situación que estás viviendo, pero a veces no es necesario solamente orar, a veces tú tienes que clamarle a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Oras porque hablas con Dios y le explicas lo que necesitas y clamas porque le subes el volumen. ¿Será eso clamar? ¿O será clamar cuando te tiendes o a sentir acorralado o al borde del precipicio o desesperado o angustiado, y lo que haces es clamar desgarrándote desde tu corazón, decir, Señor, te necesito, como dijo Job al Señor cuando se encuentra con él, yo no te suelto si no me bendices, yo no dejo de orar si no me bendices, yo no dejo de hacer, yo no dejo de alabar, yo no dejo de buscar si no me bendices, si no me traes una solución. Señor, quiero buscar de ti, y de eso se trata. Carol, claro, oramos. Claro que sí, oremos, y precisamente esto, clamar es cuando Pedro siente que se está hundiendo en el agua y ya no puede más. Sus fuerzas ya no le dan porque era sobrenatural lo que él estaba haciendo. Entonces él clama, o sea, se rinde y dice, ya no puedo más. Así que yo quiero invitarte a que oremos esta oración. No sé la situación que hoy tú estás viviendo. Tal vez vas ahí en ese vehículo y dices, Dios, ya no puedo más. Ya no puedo con esta situación, me sobrepasa, mis emociones están desbordadas. Tal vez tú estás en tu casa y te sientes sola, te sientes solo, estás en una oficina tal vez. Y yo quiero invitarte a que puedas ir a un lugar donde puedas clamar esta oración, te puedas rendir al Señor y le pidas por su ayuda en tu vida. Y juntos decimos, amado Dios, ayúdame por favor a no ignorar este dolor que estás usando para alentarme sobre mi necesidad de ayuda. En el pasado he ignorado estas cortapisas que han permitido que yo no acepte tu ayuda, pero hoy me rindo ante ti. Así es. Lamento haberlo hecho y te pido que me ayudes a enfrentar la verdad y confiar en tu cuidado. Hoy necesito tu ayuda, no puedo lograrlo por mi cuenta. Dígale, también te pido dominio propio. Ahora entiendo que no estoy realmente en control hasta que permita que Jesús esté en control de mi vida y de mis circunstancias. Dios, concédeme por favor tu poder, amor y dominio propio. Ayúdame a seguir tomando decisiones sanadoras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, lo que usted ha hecho es algo sumamente importante. Si usted hizo esta oración, ha dado un paso muy significativo. No se preocupe si no entiende ahora mismo el cómo. Eso lo veremos más adelante en la lectura. Tan solo sepa que va por buen camino y que va a recibir la ayuda que necesita
cuando sienta dolor. Ahora, qué lindo. Y si hicimos esa oración, hay que creer y ponerle la fe necesaria y creer que esa es una oración que tiene suficiente fuerza. ¿Sabes por qué? Porque al que cree todo le es posible. Yo te quiero de verdad invitar y decir, si tú has estado pasando un momento de dificultad, adicción en tu vida, dificultad de relaciones incontrolables o gente que de repente ha abusado de alguna manera sobre ti o cualquier otra cosa de tu vida, pero tú le pones fe, yo te puedo asegurar que esto va a cambiar tu vida en muchas maneras porque el Señor nos dice en su palabra que así es. Vaya con Dios. Amigos, qué lindo escuchar esto. Y bueno, vamos a continuar ahora. ¿Por qué? Porque tenemos algo sumamente especial, Carolita. Claro que sí. Y mire, el autor nos sigue diciendo, pongamos en acción el buscar ayuda, compartiéndolo con alguien. Esta puede ser la acción más difícil de las tres. Pero la buena noticia es que resulta cada vez más fácil a medida que usted continúa con cada una de las decisiones sanadoras. La palabra de Dios dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. El recorrido a una vida saludable e íntegra no es fácil. A lo largo del camino tendrá que enfrentar algunos problemas, tendrá que correr algunos riesgos. No es un viaje que deba hacer solo. Por eso necesita una persona de confianza de su mismo sexo con quien pueda compartir lo que Dios está haciendo en su vida. Al encontrar a esta persona debe tener cuidado para que la relación no se vuelva codependiente, ya que usted no necesita a alguien que sienta pena por usted, pero sí a alguien que pueda ser sensible a su dolor y esté dispuesto a ayudarle. Al culminar este capítulo, deseo que nos enfoquemos en la esperanza que radica en el amor de Dios por nosotros y en su poder para ayudarnos a sanar. Es por esto que quiero compartir con usted la inspiradora historia de vida de Yanai. Vamos a leer, amigos, de esta historia de Yanai y quisiera que usted prepare su corazón para una historia. Es una historia preciosa, fuerte, pero creo que va a traernos mucha esperanza. Así que arrancamos la lectura. Dice así, mi nombre es Yanai. Ella dice, soy una creyente que lucha con el abuso, la ira, los desórdenes alimenticios y la codependencia. Mi padre era el pastor de nuestra iglesia. No aprendí que yo podía tener una relación personal con un Dios de amor. Aprendí que era normal tener dos tipos de reglas, uno para la casa y otra para la iglesia, ya que antes de empezar el preescolar, mi hermano y yo empezamos a ver las revistas pornográficas de mi papá. ¡Wow! Una noche papá se fue de la casa. Nunca olvidaré la escena. Mi mamá, mi hermano y yo sentados en el piso del baño, llorando desconsolados. En ese momento me sentí indefensa y abandonada. Al poco tiempo, mamá empezó a beber de una manera desmedida. Finalmente, mi hermano y yo nos fuimos a vivir con mi papá, su esposa y 3 hermanastros, de los cuales me convertí en blanco de sus abusos. En esa época empecé a tener un sueño recurrente de que moriría a la edad de 32 años, por lo que planeé mi vida conforme a este sueño para poder lograr todo lo que quería antes de eso. Con el tiempo empecé a salir con chicos, dice el testimonio de esta dama, que parecían lindos y no me importaba si les gustaban las drogas, el alcohol o si solo querían sexo. Así conocí a mi esposo, quien era alto, muy guapo, atlético y callado. Lenta pero constantemente él empezó a hacer comentarios derogatorios acerca de mí. Yo tomaba a pecho todas sus palabras, confirmando mi baja autoestima y sentimientos de ser diferente y fea. A pesar de todo lo que vivimos, decidimos casarnos. Yo lo controlaba todo. Planeé toda nuestra boda, su despedida de soltero y hasta los clubes de mujeres desnudas donde sus amigos podían llevarlo. Yo era la que renovaba sus suscripciones a una revista pornográfica. Cuando estuve cerca de cumplir los 32, la edad en la que iba a morir, según yo, le dije a mi esposo que había llegado la hora de tener hijos. Me encantó la libertad de tener una excusa para comer lo que quisiera cuando quisiera. La comida me daba una sensación de llenura que acallaba el dolor. Me había sentido vacía por muchos años y ahora me sentía satisfecha y protegida en mi capa de grasa. Con el tiempo, mi esposo me dijo que se sentía infeliz y confesó que estaba teniendo una aventura. En ese momento, toqué fondo. Cuando él se fue a dormir, como si nada después de su confesión, yo me quedé llorando histérica. Tan pronto me cercioré de que estaba dormido, tomé un cuchillo, me acerqué con sigilo y lo sostuve encima de su cuello. Por alguna razón pensé, quizás Dios no quiera que muera. Yo no había pensado en Dios en años, así que le dije en voz alta, Dios, te habla María. Tú sabes todo acerca de mi situación y que estoy a punto de matar a mi esposo. Si no quieres que lo haga,
Tienes que darme el poder para poner este cuchillo en su lugar. Lo único que recuerdo es sentir como si alguien me abrazara por detrás. Después de esto lloré toda la noche hasta quedar completamente vacía. Le pedí a Dios que llenara mi ser de Él y que me mostrara dónde podría aprender más sobre Jesús. El domingo siguiente asistí con mi hijita de 2 años a la iglesia Saddleback, que queda cerca de casa. Fue ahí donde conocí el programa Celebremos la Recuperación y por fin logré entender que mi esposo tendría que tomar sus propias decisiones y yo no podía seguir tratando de controlarlo. A la semana siguiente de asistir fui bautizada. Recuerdo estar pensando durante toda la ceremonia, no puedo imaginarme en recuperación y mucho menos celebrarlo. El gozo de mi bautismo no duró mucho. Todavía me faltaba permitir que el poder de Dios me cambiara. Pasé entonces por una depresión muy profunda. Finalmente, pude identificarme con la tristeza de mi mamá cuando papá nos abandonó. Con el paso del tiempo empecé a ver cómo mi codependencia y consentimiento habían afectado mi matrimonio y a otras personas. Aprendí a reemplazar las creencias y reacciones erróneas en cuanto al Dios impersonal de mi juventud. Empecé a entender el carácter verdadero de Dios. Él es amoroso y lo perdona todo. Él puede cambiarme a mí y mi situación. Aunque pensé que había entrado en el proceso de recuperación para sanar mi corazón, quebrantado por la pérdida de mi matrimonio, descubrí que tenía 32 años de heridas, complejos y hábitos que necesitaban sanar por el poder de Dios. Mi vida dio otro giro inmenso cuando conocí a un hombre muy especial que ama a Dios. Jeff es mi mejor amigo. Ahora mi hija está creciendo en un hogar cristiano, aprendiendo valores y principios morales, así como una relación personal con Dios, de una manera que yo nunca tuve. Dios ha restaurado mi relación con mi mamá. Hoy día ella es una mamá y abuela maravillosa. Dios también ha restaurado mi relación con mi papá y mi madrastra. No soy perfecta, ni mucho menos. Sigo luchando a diario con la comida y la autoestima, pero sé que Dios me ha dado otra oportunidad. Quiero vivir mi vida para Jesús. Quiero ayudar a otros que sufren a encontrar la fortaleza, la confianza y el poder sanador que vienen cuando dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir para Dios. Hola amigos, y qué interesante esta historia. Creo que es muy conmovedora en muchas formas y creo que eventualmente puede ser la historia de mucha gente. A mí, francamente, la parte que más me impactó de la historia es cuando ella dice, yo entendí que no podía tener una relación con Dios, una relación personal, y entendí que en mi casa había 2 tipos de reglas. Las reglas de la casa y las reglas de la iglesia. O sea, no coincidían la integridad del hombre, del papá, de lo que él estaba viviendo con lo que él enseñaba. Era una cosa tan difícil. Y saben, amigos, lo único que denota es que todos necesitamos de Dios, definitivamente. El llamado pastoral no nos exime a nosotros de necesitar de Dios de ninguna manera. Y el dolor que puede causar, porque seguramente ese hombre tenía sus propias heridas, no lo justifican. No justifican el dolor que causó, haber dejado a su familia, estar ejerciendo un pastoral haciendo eso, no lo justifica. Pero él también tenía sus propias heridas. Y como ella bien dice, restauré mi relación con mi papá. Julio, la verdad es que son historias de la vida real. Sí, yo de hecho les cuento, se me quebraba un poco la voz porque me relacioné en esa parte precisamente de la historia. Y yo no vengo de una familia cristiana, ¿verdad? Digamos que soy primera línea de familia cristiana y el contexto de familia rota, ¿verdad? Recuerdo que causó muchas heridas en esa etapa de infancia. Sin embargo, me llena de gozo pensar en eso y verme ahora y decir, tengo la oportunidad, gracias a ese encuentro con Jesús, de ahora de dejarle a mis hijos una herencia diferente, una herencia de como lo dice la historia, de principios, de valores, ¿verdad? De Dios sobre todas las cosas. Y yo creo que esa parte, aunque tengamos un pasado así de duro, tenemos esperanza, ¿verdad? Así es. Y esa esperanza creo que viene solamente de Jesús, Julio, cuando nosotros nos rendimos a Él y podemos ver esta historia que la leímos en 5 minutos, pero para esta mujer, para Yanai, es toda una vida. Como ella dice, son 32 años de heridas, de ciclos de abuso, de dolor, de esa desesperanza, de esa codependencia, que sin Dios no los podemos romper. Podemos buscar en fuentes, podemos buscar terapeutas, podemos buscar cualquier cosa y nos van a ayudar momentáneamente. Pero cuando nosotros nos conectamos a esa fuente trifásica de poder, entonces es donde viene esa restauración. Y mira, de una oración a otra, esta mujer dice, mi vida dio un giro inesperado, pero este giro inesperado es un proceso
proceso en el que Dios quiere romper ciclos de dolor, quiere romper ciclos de vicios, quiere romper ciclos de muchas cosas en nuestra vida, y que nosotros podamos rendirles a Dios, entonces empiezan a pasar esos cambios. No es que vino un hombre bueno a la vida de Yanai y eso cambió su vida, ¿no? La cambió Dios, cambió su vida, el Señor, nuestro Salvador. Cuando ella se rindió, entonces empiezan a venir esas oportunidades que Dios usa para seguir transformándonos. Y a veces precisamente nos tenemos que derrotar, ¿verdad? Muchas veces, Carol, es que parte de lo que creo que como seres humanos nos toca. Fíjense que hace muchos años había una letra de una canción de J.C. Velázquez que se llama ¿Cómo se cura una herida? Que parecía como una historia romántica, pero yo me di a la tarea de entenderla, de estudiarla, y porque la utilizaban para cerrar una prédica. Y entonces ella dice, qué triste es despertar y ver la realidad, ver que es mentira lo que sentía, saber que era el final. Qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y que no me dejaba ver lo que hacías. Y entonces es la historia de ella con su papá y cómo se desmorona su vida cuando encuentra a su papá y los lastima como familia. Y después dice, cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil, cuando olvidar no se consigue, cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos, cuando la desilusión te quiebra el mundo. Y sabes, ahí solo se puede regresar a Jesús, dice ella. Solo puedes regresar al Señor. ¿Cuántas personas no hemos vivido esa devastación de un dolor en familia que realmente hace pedazos nuestra vida y tenemos que salir a enfrentar la vida y poner cara de pernal y seguir adelante y decir, no, en Cristo sí puedo salir adelante? Porque de lo contrario, amigos, estamos viviendo dificultades, problemas y momentos muy, muy difíciles en todo lo que nosotros hacemos. Así que creo que, Julio, creo que Dios está hablando en esta hora a nuestros corazones. Con esa canción de cómo se cura una herida, ahora quiero poner otra historia de una canción de unos amigos que se llaman Élite, y ellos dicen en una canción que se llama Que la vida, y la letra dice, y a tu voz yo no opuse resistencia, me enamoré de tu presencia. Y si mañana no vas a estar, sería mejor no continuar, porque prefiero mucho más tu invariable amor que la vida. Y yo creo que es esa parte, ¿verdad? De haber pasado por el dolor y luego haberse encontrado con algo que realmente transformó. Así. Y uno dice, definitivamente, todo lo que pasó, yo lo decía el otro día, las cosas que pasaron por mi vida creo que colaboraron para hacer al hombre que hoy está. ¿Verdad? Entonces yo digo al final, Señor, gracias por todo lo pasado, pero gracias sobre todo porque me diste la oportunidad de encontrarme contigo. Totalmente de acuerdo, amigos. Bueno, y ahora vamos a continuar con esta parte porque ahora vamos a poner en práctica, en acción, el buscar ayuda y escribámoslo. Es lo que creo que Dios nos está llamando a hacer. Dios promete estar con nosotros hoy, mañana, la siguiente semana, el próximo mes, el mes entrante, el próximo año, etcétera. A medida que enfrentamos esos asuntos que hemos tenido miedo de cambiar toda la vida, necesitamos escribir la respuesta a las siguientes preguntas. Así que si usted puede sacar un lápiz o un papel y escribirlo, o sencillamente su teléfono, o posteriormente escucharlo y volverlo a ver, creo que es muy importante. Esta es la pregunta número 1. ¿Qué dolor ha usado Dios como un megáfono para alentarnos y a que necesitamos ayuda? Wow. La pregunta número 2 es, ¿a quién o a qué hemos culpado de nuestros problemas? Una tercera pregunta es, ¿qué dolor hemos estado negando? Vamos con la pregunta número 4. ¿Hay algo que todavía tengamos temor de entregarle a Dios? Wow. Qué interesante. Y cada una de ellas, ¿qué les parece si vamos repasando estas preguntas? Primero, Julio, decías, ¿qué dolor ha usado Dios como un megáfono para alertarnos que necesitamos ayuda? O sea, a veces Dios nos habla de muchas formas, pero creo que a veces en el dolor nos está gritando lo que nosotros necesitamos escuchar para cambiar. Puede ser de mucha índole, en temas financieros, emocionales, espirituales, familiares, relacionales, en fin. Tenemos demasiada gama o espectros muy amplios, ¿verdad? Sí, y creo que hay que prestarle atención. Precisamente el lunes hablábamos acerca de cómo Dios utiliza esos estorbos en nuestra vida para decir, hey, necesitas pedir ayuda, ¿verdad? Me necesitas inmediatamente, y creo que es importante. También hablábamos de la pregunta 2, ¿a quién o a qué hemos culpado de nuestros problemas? Que es lo que regularmente hacemos. Siempre alguien tiene la culpa de lo que nos pasa. Así es. Somos muy propensos, creo yo, a echarle la culpa a los demás. O sea, creo que como seres humanos no asumimos la responsabilidad o no aceptamos lo que estamos viendo, sino que le echamos la culpa a otros. Claro, y sí, hay dolor, hay cosas que han venido a nuestra vida porque otras personas nos han herido, porque otras personas han tomado malas decisiones y definitivamente nos han afectado.
pero necesitamos reconocer que mucho de nuestro dolor ha sido por nuestras propias decisiones o porque no hemos llevado al lugar correcto esto que nos hicieron. Entonces seguimos como en esa bola de nieve. Empezó algo y entonces se ha ido haciendo más grande porque hemos seguido culpando a otras personas en lugar de tomar acciones. La número 3 es qué dolor hemos estado negando. Y me encanta porque pues con las mujeres hemos estado estudiando a John Eldredge en un libro que se llama El Sagrado Romance, y él habla que en este camino que nosotros vivimos en esta vida hay dragones e insectos. Y a mí se me imaginan estos dragones como esas grandes pérdidas, esas grandes crisis que hemos tenido. Tal vez tú has sufrido abuso, has sufrido algún desengaño, infidelidad, tu papá te abandonó, y esos son esos dragones con los cuales tenemos que estar lidiando. Pero a veces estamos lidiando con esos pequeños insectos que no queremos rendir al Señor y están haciendo grandes estragos en nuestra vida. Esos insectos que fastidian, dice John Eldredge, nuestro caminar con el Señor y que generan también dolor. Y tal vez tú los has estado negando. Y esa negación te impide a ti llegar a ese punto donde tú debes de rendir, ya sea ese dragón, esa gran crisis que no te ha dejado avanzar, o esa cosa pequeña que te está recordando que hay algo que Dios necesita resolver en tu vida. Qué interesante, porque qué dolor hemos estado negando. Bien decías, Carol, ahora tú le hablaste a las damas, ahora yo le quiero hablar a los hombres. O sea, los hombres somos buenos para echarnos candado o para ponernos caretas y ser impostores y decir, no, a mí eso no me importa, los hombres no lloran, o me voy a negar lo que estoy sintiendo o el dolor que he vivido, tengo que salir adelante. Y sabes, Dios nos diseñó a nosotros con lagrimales para llorar, con emociones para sentir, y nos permite que nosotros podamos decir, sí, hay algo que he estado negando que me está doliendo. Y ese dolor, cuando tú aceptas el dolor que estás viviendo, abres tu corazón, eres vulnerable, estás permitiendo que Dios venga a sanar. El problema es que muchas veces nosotros lo que hacemos como hombres es ir a refugiarnos en lugares equivocados o con personas equivocadas, o sencillamente a querer curar o poner canciones cortavenas para tratar de sanar el dolor, y lo hacemos en silencio. Yo le amo, a los hombres nos gusta hacer como ese dolor silencioso que solo yo debo cargar, y no estamos hechos para eso, Julio. Sí, y también hay una frase muy común que utilizamos, es yo tengo el control, yo sé cuándo decir cuando esto se acaba y tener esos límites, claro. Pero hay que ser realistas, no tenemos control ni siquiera de decidir cuándo de buscar una ayuda, mucho menos vamos a tener el control de decidir cuándo algo se acaba, ¿verdad? Claro, y a veces también creo que tratamos de huir de la crisis y que no hayan crisis, tener todo bajo control. Pero miren, cuando esas crisis vienen, yo les digo benditas crisis, porque esas crisis vienen a aflorar ese dolor que hemos estado tratando de ocultar con cualquier cosa, con pastillas, con relaciones tóxicas. Tal vez la hemos estado tratando de ese dolor de apaciguar con algún vicio. Y saben, esas crisis lo único que hacen es aflorar ese temor, ese dolor, esa amargura. Y entonces podemos entregársela a Dios. Y ahí es donde empieza el cambio. El cambio no empieza negando la situación. El cambio viene cuando nosotros permitimos que esa crisis aflore eso que hay en nuestro corazón que hemos estado negando y se lo rendimos al Señor. Entonces empiezan esos procesos de transformación en nuestra vida que Dios necesita hacer. Es que Dios no te quiere dejar así como estás. Dios no te quiere dejar en esta crisis en la que hoy estás viviendo. Dios no te quiere dejar así sufriendo, cargando con ese pasado, cargando con esas heridas sin resolver. Dios quiere transformar tu vida. Pero ¿cómo lo puede hacer? Cuando tú le abres la puerta de tu corazón, le entregas a Él lo que tienes, entonces Él empieza a transformar. Y lo decíamos al principio, darle permiso al Espíritu Santo para que Él pueda hablarnos a nosotros de áreas de nuestra vida que posiblemente las tenemos bloqueadas. Yo recuerdo que en mi niñez había un área de mi vida que yo tenía bloqueada casi 4 o 5 años de mi niñez. Y en uno de los retiros, acabamos de regresar del retiro salvaje corazón, la travesía del corazón de un hombre, pero me recuerdo que en uno de los retiros Dios me llevó a una herida de mi niñez. Y una vez me llevó a la herida, me quebró como hombre y lloré y lloré y lloré demasiado. Pero el Señor permitió que después de que se expusiera esa herida, pudiera abrirse. ¿Para qué? Para que Él la pudiera sanar. Y entonces regresaron memorias a mi vida, no solamente de lo que me dolió, pero de otras cosas lindas que también viví. Pero Dios permitió que eso viniera. Y hasta que yo no me abrí para decirle, Señor, te doy permiso
Llévame a ese lugar de una herida. ¿Por qué? Porque si Dios te regresa a una herida, no es para lastimarte, es para sanarla, es para mostrarte que hay un dolor que tú no puedes seguir cargando. Hay algo que aunque tú digas, sí, eso pasó hace muchos años, abusaron de mí, me dejaron como familia, me abandonaron. O sea, recientemente un hombre me decía, mira, a mí me criaron mis tías y mi abuela porque mis papás los dos me abandonaron. O sea, y creí que eso no me había afectado, pero me afectó toda mi juventud y soy el hombre que soy derivado de los acuerdos que hice debido a esto. Entonces hay heridas, amigos, que tenemos que abrirle al Señor nuestro corazón y decirle, Señor, necesito de ti. Vamos a hacer una oración para decirle en base a estas 4 premisas. ¿Qué dolor ha usado Dios como un megáfono para alertarnos que necesitamos ayuda? ¿O a quién o a qué hemos culpado de nuestros problemas? ¿Qué dolor hemos estado negando? ¿O algo que todavía tengamos temor de entregarle a Dios? Porque de ese no hablamos. Pero a veces tenemos temor de decirle, Señor, te entrego esto. Y esto te lo quiero dar y tenemos temor como que Dios no pudiera hacerse cargo. O sea, Él tiene la capacidad de hacerlo y Él es bueno. Padre bueno, queremos darte gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y porque hay preguntas claves, Señor, sobre nuestro corazón, heridas del pasado, Señor, cosas que nos hicieron, cosas que tenemos temor de entregarte, Padre. Y hoy venimos delante de ti a ponértelas, Señor, y a decirte, Padre, necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos, Padre, para poder saber y reconocer que separados de ti nada podemos hacer, no funcionamos sin ti, pero también que tú eres capaz, Señor, de sanar esas heridas, de ayudarnos a salir adelante y como esta historia que escuchamos, Señor, llevarnos de victoria en victoria, de triunfo en Cristo Jesús y no solamente restaurarnos, pero restaurar a unos y a otros de la familia para que seamos de ayuda y testimonio a otras personas, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te damos el permiso necesario para que nos lleves a esos lugares, Señor. Tal vez recónditos, tal vez ahí escondiditos, pero esos lugares importantes para que seas tú el que sane y haga los procesos necesarios en nuestra vida. Y danos también la valentía de entrar a procesos de nuestra vida, en el ministerio de hombres de la iglesia donde tú estás o en esta iglesia o donde te podamos servir, no importa dónde. Danos la sabiduría y la fortaleza, la capacidad de tomar decisiones y pasar por los procesos, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Querida Carol, yo creo que es emocionante lo que Dios va a hacer en este tiempo. Claro que sí, y miren, siento muy fuerte del Señor decirles esto. Tal vez ahorita nos están escuchando hombres y mujeres que dicen, a este mundo solo vine a sufrir, no salgo de una para meterme a otra. Pero ¿saben qué? Romanos 12:2 dice, transfórmense por medio de la renovación de su mente. Y eso se logra a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dis para ti, ¿sabes qué es? Es buena, es agradable y es perfecta. Así que deja que la palabra de Dios transforme tu mente el día de hoy. Así es, y bueno, aprendimos un principio de electricidad que es interesante. ¿Por qué? Porque conectarse al poder de Dios es necesario. La corriente trifásica de Dios consiste en 3 cosas y quiero repasar esta parte. Dios no te dio a ti un espíritu de cobardía. ¿Quién es el cobarde? El que no hace lo que tiene que hacer. Sino, Él no te dio un espíritu así. Él te dio un poder, una fuerza trifásica que tiene 3 aspectos: poder, amor y dominio propio. Y eso es fuerza y poder para tu vida, querido amigo. Y antes de compartirles la promesa de hoy, quiero invitarlos, si usted necesita oración, puede escribir al 3043-8888 anteponiendo la palabra oración. Sabe que hay un equipo de oración de Vaya con Dios esperando allí esa interacción con usted, así que puede escribir al 3043-8888. Y la promesa que quiero dejarle hoy es: el recorrido hacia una vida saludable e íntegra no es fácil, pero tenemos buenas noticias. Dios ha prometido estar con nosotros y tan solo hoy le pedimos ayuda. Así que comencemos hoy diciéndole: Señor, ayúdame. Qué privilegio ha sido estar con ustedes, compartir un poquito en este tiempo, 1 hora y media de crecimiento personal y conexión con el Señor, seguros de que esa conexión, esa fuente de poder, el Espíritu Santo, va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Así que, mi querido amigo, una despedida final. Por favor, no se pierda la programación de Ilumina FM a lo largo del día. ¡Navideña! Para pasarla muy bien. Si el Señor le habló hoy, no se quede ahí en donde está. Dé pasos de acción, empiece su proceso de sanidad el día de hoy. Así es, totalmente de acuerdo, Carol. En nombre de Carol Tal de Pinto, el tremendo Julio Calo, Antulio Castillo, su seguro y humilde servidor, queremos decirle a usted: hágame un favor, manténgase conectado a la fuente, porque Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este puede dar mucho fruto. Él quiere fruto para mí. Querido amigo, como siempre te hemos dicho, no vayas solo ni mal acompañado. Este trío te dice hoy: vaya con Dios. Vaya con Dios, vaya con Dios, vaya con Dios.